En este vídeo vamos a entender cómo la teoría cinética nos permite explicar los cambios de estado. Supongamos que tenemos agua, en este caso agua sólida, de acuerdo a una temperatura de menos 127 grados centígrados. Fijémonos que las moléculas de agua están vibrando, pero están más o menos ordenadas a esta temperatura. Si aumentamos la temperatura, cada vez van a vibrar más hasta que al final van a ir moviéndose. Hay mucho más movimiento porque les hemos dado energía en forma de calor. Y si aumentáramos todavía más la temperatura, proporcionando más energía al sistema, pues el movimiento todavía sería mayor. ¿De acuerdo? El movimiento todavía sería más importante. Fijémonos en la diferencia. Seguimos con el ejemplo del agua. En el sólido, pues a una determinada temperatura, vamos a ponerlo en grados centígrados mejor, hay mucho orden, las moléculas de agua están vibrando, pero mantienen su posición. En un líquido, en cambio, ya hay más desorden. Las partículas tienen más capacidad de movimiento. Y si nos vamos al gas, por supuesto en un líquido la temperatura tiene que haber aumentado para el agua líquida, y si nos vamos a gas, por ejemplo a 156 grados, pues ya hay un movimiento mucho más caótico. ¿De acuerdo? Ya las partículas se mueven muchísimo más. A medida que le suministramos más energía al sistema y pasamos de sólido a líquido y finalmente a gas, vemos que hay mucho más desorden en el sistema. Pasamos de un estado ordenado a un estado mucho menos ordenado y finalmente a un estado completamente desordenado, y a medida que aumenta ese desorden vemos que el movimiento de las moléculas individuales es mucho mayor. Si preferimos verlo con átomos, por ejemplo con átomos de neón, también se ve mucho mejor. Aquí tenemos el sólido, luego el líquido y finalmente el gas. ¿Vale? Sólido ordenado, líquido más desordenado, más movimiento, y por último gas, pues mucho más desordenado y mucho más movimiento. Normalmente vemos el estado sólido a una temperatura más baja, el líquido a una temperatura intermedia y el gas a una temperatura más alta. Por supuesto, estas temperaturas variarán según la sustancia, según sea neón, argón, oxígeno o agua. ¿De acuerdo? Las temperaturas de fusión, el paso de sólido a líquido, y de ebullición, de líquido a gas, irán cambiando según la sustancia específica con la que estemos trabajando.